Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues te doy la bienvenida. Este va a ser un video para el canal. Y bueno, lo que más bien lo que no sé si el video anterior, el que te mandé, sobre el origen mío de cómo empecé en la contabilidad. En ese sentido, te quería explicar. Yo empecé pues siendo o estudiando licenciado en administración, como viste, no sé si viste el video, pues en resumen sería que yo no empecé en la carrera, empecé realmente en otra carrera, pero pues yo empecé en un despachito y de ahí partió también pues la situación de querer estudiar pues realmente contaduría, porque ese fue mi origen realmente, que yo no era contador, sino yo iba a ser administrador supuestamente. Entonces, ahora la contra es ver tú por qué quieres ser contadora, tú por qué te nace de corazón o por qué crees que está bonito el estatus o situaciones así, ¿por qué quieres ser contadora? Yo creo que es una carrera con muchas cosas para aprender y aplicar, tanto en la vida laboral como en la personal, ¿no? Siento que tiene muchas partes que puedes aprender y no solamente financieramente, ¿no? También fiscalmente y cosas que a veces no conoces, ¿no? Por eso me llama la atención contaduría. Sí, entonces te gusta por el campo laboral que hay, se podría decir. Sí, siento que sí, tiene un amplio campo laboral, que no nada más puedes estar haciendo cuentas, ¿no? Nada más puedes hacer otras cosas igual. Ah, ya, eso me parece bien. Sí, ¿y tú cómo ves en este momento la situación del campo laboral? O sea, tú como estudiante, ¿cómo ves sí crees que sea fácil, sea difícil? ¿Cómo ves más a través de bueno, de lo que hoy vivimos con la pandemia? ¿Crees que el campo laboral se abra, se cierre? ¿O tú qué piensas? O sea, ¿qué crees que es lo que necesitas? Yo creo que necesitas mucha suerte porque he estado checando en la bolsa de trabajo y Ujú. los sueldos están muy bajos en Exacto, primera, ¿no? ese es Hay lo mucha competencia y no sé, siento que tienes que tener como que un plus para que puedas entrar, pero sí, los sueldos son muy bajos últimamente. Sí, eso es lo que yo le comentaba también otro, bueno, trabaja con nosotros en el despacho y también le comentaba eso bueno, a un auxiliar nuestro, que le decíamos que ahorita por lo mismo, si ya venían los sueldos algo bajos, ahorita con esto de la pandemia se hicieron más bajos, por lo mismo que los patrones ahorita tienen como que el sartén por el mango. Entonces, si tú te das cuenta, tu generación les tocó un poco más difícil a lo que eran otras generaciones. O sea, por el simple hecho ya de venir arrastrando todo esto de la competencia entre profesionistas de la carrera de contaduría y ahora viene este problema de la pandemia, ¿no? Sí, así es. Y creo que ahora sí, los que tienen trabajo, qué bueno, ¿no? Y los que estamos buscando apenas empezando, pues sí, como dices, tenemos que sufrir un poquito por los sueldos. Sí, exacto, exacto. Pobres de ustedes, ¿no? Que es la generación que a lo mejor están entre la tecnología, la enfermedad que hoy viene siendo la pandemia y seguir saliendo como egresado y seguirse capacitando. O sea, sí tienen un reto muy grande, la verdad. Sí, Sí, a ver cómo nos va. sí, mira, te bueno, voy a pasarte o voy a ver si se puede ver una presentación sobre lo que es contabilidad y sobre lo que es la presentación. Entonces, no sé si la logras ver. No, todavía no. Ok, si no te la paso. Ya está. Ah, ok. Bueno, en el primer video yo les decía que era la contabilidad y por lo mismo, porque digo, si te vas a dedicar a esto, tienes que saber qué es la contabilidad, ¿no? Así, en resumen, sería pues que son las operaciones o es un registro de operaciones o transacciones o eventos que se deben de realizar el día a día, ¿no? Pues para la toma de decisiones o para el simple hecho de saber cómo van esos procedimientos, o sea, de la venta, de la compra, de los gastos en general, ¿no? Se podría decir que es para tú tener tu estructura financiera, o sea, lo que es el activo, el pasivo y el capital en ese orden y
que se toman en base a informes llamados estados financieros. Sí, bueno, esto sería en resumen. Y esta información financiera, como se dice también en las normas de información A1, son cuantitativas y cualitativas. Cuantitativas porque se deben de estar representadas en pesos, o sea, en moneda, ¿no? Y cualitativas porque te van a mostrar de alguna forma en tus estados financieros en donde se encuentran, ¿no? Bueno, esto sería en resumen, ¿no? Para no extendernos tanto, ¿no? Tú, más o menos, a tu idea, a lo que tú creas, para ti, ¿qué es la contabilidad? ¿Qué es la contaduría? ¿O qué es la contabilidad? ¿O por qué te apasiona, no en ese sentido más estricto, no? Pues siento que contabilidad son técnicas y normas también que se cumplen para llevar el registro de cuentas, ¿no? Tanto de ingresos, egresos, ventas, de almacén, cosas así para que puedas llevar el control financiero. Sí, sí, de hecho, eso, en ese sentido, por eso te decía, por eso mismo dice la misma definición, que son el registro de transacciones, transformaciones internas y otros eventos. O sea, en sí son todas las operaciones que el día a día, una entidad, o sea, una empresa, o puede ser física, moral, o sea, actividad empresarial o persona moral de cualquier régimen, que lleva sus operaciones, como puede ser compras, ventas, anticipos, los mismos gastos que día a día se están dando. ¿Para qué? Para obtener información financiera que tú le tienes que presentar a accionistas o a usuarios externos que le van a pedir para eso, para la toma de decisiones. ¿Qué toma de decisiones que pueden ser? Pues inversiones, o sea, pedir financiamientos, comprar maquinaria, situaciones simplemente para ver si realmente estamos llegando a las ganancias o que estamos proyectando. O sea, si por ejemplo, en un año requerimos obtener una utilidad de 2 millones, tú tienes que ir viendo qué tipo de ventas tienes que obtener para esa situación. Por eso ya se van viendo estas situaciones y para eso necesitas pues toda esta infraestructura, toda esta información financiera que poco a poco se va haciendo en registros de ventas, de compras, de gastos, de anticipos, y de todo lo que requieres el día a día. ¿Sí me entendiste, Janet? Sí, te entendí. Sí, en ese sentido sería todo esto el entender por qué vamos a estudiar contabilidad, porque sí decimos, bueno, soy contador, voy a estudiarlo, pero pues ¿por qué, no? O sea, si realmente tengo esta, ¿cómo se dice? Bueno. ¿Tener la vocación? Ándale, la vocación, exacto, me llenaste la boca es que muchos piensan, voy a ser contador para ser rico. Exacto, eso es lo que también, no sé si viste el otro video, yo les decía, bueno, es que pensamos que vamos a ser ricos rápido, no, esto es de mucha talacha, y sí, es buena, a veces sí vas a llegar a encontrar un empleo a lo mejor con el tiempo, que te dé eso, te reditúe con el tiempo, a lo mejor poco a poco, y más como es lo que estábamos comentando anteriormente, tienen un gran reto, el gran reto de tener la paciencia y de llegar a sus objetivos ustedes, porque realmente todo esto de por sí ya era mucha talacha, mucho estudio por las situaciones del SAT, que ya ves que ya está haciendo muchas cuestiones penales, ¿no? Ahora tienen ese reto, ¿no? Y es eso, más que nada, yo con esto, lo que yo quiero que entiendas es si realmente el por qué te va a gustar la contabilidad, ¿no? Por lo que yo veo, a ti sí te gusta, o sea, sí entiendes el por qué y estás tomando en cuenta que sí es laboriosa, pero que sí deja un algo también económico, pero también estás entendiendo que atrás de todo eso también hay ciertos procedimientos que lleva la contabilidad. Demasiados procedimientos, creo, y no sé, como dices, las nuevas reformas, tanto del SAT y que luego los cambios para todas las leyes, creo que igual a muchos les aburren y se fastidian y piensan que ya no es lo que ellos querían y mejor se salen o no sé, desprestigian la carrera. Sí, exacto. Por eso también encontré una definición que bueno, abajo dice que ¿qué es la profesión? Pues es la actividad o es
al oficio que vas a estar ejerciendo y por el cual vas a tener una remuneración. O sea, tienes un pago, lo que tú decías. O sea, a veces los sueldos en la actualidad, hoy en día, pues están muy bajos, pero tú sabes que tarde o temprano con el tiempo tienes que adquirir primero la experiencia y segundo, pues sí, esa capacidad económica de que de verdad te vayan a pagar lo que tú vales. Pero sí es con el tiempo y también con, pues, estarte capacitando, leyendo, aparte de estar día a día, pues, pues trabajando y tener la paciencia. Porque no siempre, habrá empresas que sí, la verdad, te van a valorar, pero no todas. O sea, esa es la verdad. Sí, ¿cómo ves, Janet? Otros que te llamarán, eres el mal innecesario, ¿no? Pero, no, el mal necesario. Exacto, sí. Así muchos amigos Exacto. me decían que eso es lo que es esta carrera. A veces somos el más necesario y sobre todo para el SAT eso somos, porque realmente pues ellos no nos creen, pero es obvio, es como, bueno, de hecho si bien te digo que te voy a invitar a una plática que se llama La importancia de un consultor, ahí también en resumen sería que para el SAT no les conviene, obvio, porque tú lo que vas a hacer para un cliente o un accionista es ser su guía, así, simple, ser su guía. Por eso es que no les convenimos, por eso es que hablan mal de nosotros. Pero bueno. ¿De verdad? Sí, exacto, y por eso te digo, en ese sentido, por eso yo también, se me hacía importante que supieras qué es la contabilidad. Obvio que tú ya lo sabes porque lo estás estudiando en el día a día, pero pues en el día a día te digo, las empresas llevan estos eventos o transacciones como las ventas, las compras, anticipos, tus compras de gastos, que van desde, en las compras, desde la cotización hasta la misma entrada, recepción en el almacén, que comúnmente se lleva un CARDEX, o lo que hoy tú ves en la escuela, que es tu tarjeta de almacén, entradas y salidas, ¿no? Es eso el origen de cada operación que debes de conocer. Todo eso, todo ese proceso. Bueno, ese es un ejemplo, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Y sí, y como más o menos te he estado diciendo, y bueno, lo estoy haciendo un poquito en resumen para que veas toda la situación. Y es lo que decía, la mayor importancia de estos pues son los estados financieros, que los comunes pues son el balance general o el estado de situación financiera, el estado de resultados, que en las normas te dicen que es el estado de resultados integral, o el estado de flujo de efectivo y el estado de capital. En este sentido, bueno, lo resumo para que veamos que la importancia de la contabilidad tiene que ver con la información y esa información lleva un procedimiento de cada una de las áreas. En este sentido, te voy a dar un ejemplo. El contador o la persona que se va a dedicar a la contaduría, con el simple hecho de ver ciertas áreas en los estados financieros te vas dando cuenta de qué áreas puedes tener erróneas. Ejemplo, por ejemplo, si en el estado de resultados nosotros vemos que nuestras ventas han bajado de un mes a otro, ahí nos vamos dando cuenta que hay una inconsistencia y por qué. Entonces ahí tenemos que ver en dónde, en qué departamento, o más bien en el área de ventas se puede decir por qué están bajando esas ventas. Otro ejemplo es simplemente ver los gastos. En esos gastos podríamos ver qué gastos son más altos. ¿Por qué? Porque estamos erogando o realizando erogaciones que a lo mejor en ese momento, si no vemos el listado de todas las erogaciones o todos los gastos, ¿cuál podría ser una erogación que no debemos de contemplar? Bueno, en esa situación podríamos analizarlo de una forma muy, muy simple, ¿no? Porque hay formas ya más avanzadas, como son las razones financieras o por cientos integrales. Pero en esta situación de esta plática, pues es como que una plática más, o sea, más resumida, más simplificada para que vayamos entendiendo por qué es importante todo esto de entender la contabilidad y a su vez la información que necesitamos y que están plasmadas en los estados financieros, y que son 4, como comúnmente dice la norma de información A1. Bueno, te lo estoy procesando, se puede decir así en sencillito, ¿no? De forma resumida para simplificar todo.
En ese sentido, ¿tú qué piensas de los estados financieros, Janet? Pues que son lo que nos dicen todo, ¿no? Lo de la empresa. Y ya cuando lo pasamos al balance general, siento que, como decías, ¿no? De las razones financieras que nos dan los porcentajes para saber si tenemos las utilidades deseadas, ¿no? De los productos o de lo que estemos vendiendo o haciendo en la empresa. Porque es diferente la comercial y la industrial, ¿no? Sí, exacto. Sí, para la comercial, pues utilizas un estado de situación financiera y realmente también necesitarías otro estado que no se contempla en las normas, que es el estado de costo y producción y costo de lo vendido. No sé si ya lo has visto. Entonces ahí realmente es para ver todo el tipo de costeo. Y ahí es donde vamos viendo ya otro proceso, porque vamos viendo los tipos de inventarios. Pero bueno, en las normas pues también te lo dicen en la C4, los inventarios, ahí viene toda esa situación. Pero bueno, te digo que toda esta plática es un poco para entender por qué estamos siendo contadores. O sea, si sí nos gusta o nada más estamos porque Dios es grande. Bueno, en términos muy así. Sí, si nada más estamos porque queremos que nos vamos a ser ricos, ¿no? Sí, porque vivimos de nuestra cara, ¿no? Sobre todo. En resumen, sería todo esto. ¿Y qué limitaciones tenemos? Que como dicen, no son, a veces las mismas eventos o las mismas cuestiones no son tan particulares. O sea, de un mes a otro, es lo que te decía de las ventas, pueden variar. O sea, pueden variar, no son constantes. Entonces, realmente esas son las limitaciones que a veces son los estados. Como te digo, a veces las ventas pueden estar de 5,000, 6,000, 8,000 en cada mes o de un año a otro. Entonces, no hay una consistencia. A veces la consistencia, a lo mejor los negocios, como las miden, más bien es de que hay un parámetro de que no haya tanta diferencia, porque si no, ahí sí tendrías que hacer revisiones de tanta variación. Eso es lo que básicamente en los estados financieros tendríamos que ver para ver y tomar decisiones, porque eso es lo que tú como contador tienes que ver, ir dándole esa situación sobre todo si estás en una empresa adentro, porque yo como estoy en un despacho, pues simplemente vemos los números y se los vamos a entender a los dueños, pero cuando estás en una empresa sí tienes que ser muy específico y luego hacer un informe y dárselo al socio. Es Pero diferente cuando estás en un despacho y cuando estás en una empresa. Bueno, para ti, ¿cuáles son las diferencias y cuál crees que es mejor área desempeñarte profesionalmente? pues para empezar, sí hay diferencias en el sentido de la información. ¿Por qué? Porque la información la tienes en las empresas al día a día. ¿Cómo al día a día? Pues que todo lo que te den lo vas a tener en el momento. En cambio, cuando estás en un despacho, pues haces hasta que te lo mande el cliente. Esa es una. Y sobre todo, pues que en las empresas ya están más estructuradas adentro y sí tienes que llevar un reglamento, procedimientos. En cambio, en el despacho, pues, si tú quieres estructurar la empresa, sí se lo puedes decir al cliente, pero de eso a que te haga caso, pues ya es otra cosa. O sea, sí tienes que hacer labor de convencimiento, esa es la verdad, para que lo haga, porque sí, yo lo he visto aquí en el despacho y es duro en decirle, ¿sabes qué? No hagas esto, tienes que facturar, te mandamos cómo va tu utilidad o pérdida en el año, y hay unos que sí dicen, sí, entonces, ¿qué hago con tu? No, pues empieza a hacer gastos o a facturar gastos para que no sea tan elevada tu utilidad, ¿no? Y hay unos que sí te hacen caso y hay otros que de plan, sí, ahorita, ¿no? O sea, se nota que no te hacen caso, ¿no? O te digo, estuvimos tratando de meterle control interno a una empresa y decirle, no, es que sí tienes manuales, no, que sí, tienes un organigrama, no, que sí, ¿cuándo me los mandas? No, pues a ver, y nunca nos los mandó, mejor se salió del despacho, ¿no? Y estaba en otro lado, entonces, pues es difícil. En cambio, una empresa, pues ya, si es una empresa, pues debe de estar más estructurada. Pero te voy a decir algo. Por lo general, las pymes, o sea, pequeñas empresas que son microempresas y medianas y microempresas que son pequeñas, no, micro, pequeñas y grandes empresas, o medianas empresas más bien, esas por lo regular no tienen luego nada, ¿eh? O sea, de estructura, de manuales, de organigramas, todo ese tipo de cosas o controles internos,
por lo regular no todas. Habrán empresas que ya como empiezan a crecer, sí necesitan estructurarse. Entonces lo que hacen es pues empezar a hacer manuales o requerir personal que les haga o un asesor. Por eso te digo que sí hay esa diferencia de que igual ellos sí, ya las empresas ya empiezan a que tú ya la información sí sea así al día. De hecho, una vez tuve esa reacción con un Ok. dueño. En cambio, en los Interesante. despachos aprendes mucho de todo, pero realmente la información viene un mes desfasada. Sí, comprendo. Bueno, quité la presentación porque ya lo último era lo que te decía de los objetivos y unas cuantas cosas que te las voy a resumir, simplificar todo este tema. Del último, lo que te decía de la contabilidad, pues que se dedica al registro de las operaciones y eventos. ¿Cuáles son sus limitaciones? Es lo que te decía, que a veces no hay una consistencia. Entonces, también llevamos a esas situaciones. Los objetivos es lo que te decía, que tenía que ver con la medición de las ganancias, también de invertir y también que al final de todo esto el mismo contador tenga un juicio y pueda revisar los errores que hay al día a día. Eso sería en resumen. Ya te mandé... ¿Qué diferencias has tenido con tus colegas respecto a la contabilidad? ¿Sí se ha dado o todo ha sido...? Pues yo creo que se supone que las normas son para tener ese criterio de uniformidad, pero a la larga a veces sí hay ciertas diferencias, ¿no? O sea, en cuestión de registro, en cuestión de criterios, en cuestión de criterios tanto de los registros como fiscales, porque a veces la misma situación de las normas a veces no es tan clara, ¿no? Y a veces también la situación de las leyes igual, son de interpretación, de hecho. Entonces sí hay Bueno. ciertas diferencias, siempre va a haber. Se supone que para eso son las normas, pero híjole, es que a veces las normas en algunas cosas sí son muy, muy, muy claras, pero otras hay que estarle leyendo y entendiéndole. Bueno, está bien. Pero sí, casi por lo regular siempre son cuestiones así. Y bueno, lo que quería decirte también era preguntarte, entonces tú realmente tu origen es de que sí te gustó la carrera, no te fuiste por otro lado, o así, fue tal cual, dijiste, esta la agarro, me gusta y ya. Es que de hecho, en la vocacional yo estaba en administración y yo llevaba contabilidad. Entonces dije, bueno, pues cuando ya dejé la universidad y dejé de estudiar unos años, quise retomarla en el 2015, la carrera. Y me metí a la universidad, pero ya me metí como en contaduría, no fui a administración ni ¿No te nada, fuiste a directamente. administración? No, me fui a contaduría, dije, porque ya medio sé. Entonces, pues como la universidad es cara, nada más quedé hasta el cuarto cuatrimestre y ya no continué, pero apenas en el 2019 regresé, pero ya no quise revalidar mis materias, entonces volví a empezar, pero desde contaduría otra vez, y por eso es que apenas estoy en sexto. O sea que ya hubieras acabado. Sí, yo hubiera acabado en el 2018 más o menos, pero te digo, como luego se venían las colegiaturas, ¿cómo se llama? Un poco caras, pues ya no. Y ahorita cuando regresé me dijeron, si revalidas materias, solamente te vamos a dar una beca del 30%, ¿no? Y y tienes que pagar lo que es la revalidación de materias. Y entonces me habían dicho unos amigos que cuando tú regresas te quitan dos cuatrimestres, o sea, te regresan dos. Entonces dije, bueno, nada más me van a dejar como por el tercero, ¿no? Más o menos. Más aparte pagar la revalidación. Y si no hace Revalidación. bueno, eso de revalidación, me iban a dar una beca del 50%, entonces mejor aproveché la beca del 50% y empezar desde el principio. Y fíjate que se me ha servido mucho, porque cuando yo me metí al principio, me metí a Campus Roma, y ahorita estoy en Campus San Rafael, y los maestros son muy buenos, me gusta cómo explican, y siempre todos se basan en la NIF, todo lo que dicen siempre es una SNIF, ¿no? Y siempre nos están ahí diciendo las cosas, y cosa que en Roma nunca decían nada de las NIF, ¿no? Todo era como que muy, muy por encima. Sí, de hecho es lo que hoy actualmente es lo que se maneja, las normas de información financiera,
pero sí también te decía ciertas cuestiones de cargo abono, o sea, de la técnica contable que te decía, de cuál es la naturaleza, por ejemplo, de bancos, de cuál es la naturaleza de gastos de administración, y que me decía, no, no me acuerdo. Entonces, todas esas cosas muy técnicas, sí te las debes de saber. O sea, es Sí, claro. Sí, que te había dicho, te había comentado, ¿no? Porque sí, en las normas sí te dice, en tal cuenta está en el activo circulante, pero no te dicen específicamente la naturaleza. Ya te empieza a decir, bueno, es de saldo tal, pero no te dice, esa es la naturaleza de las cuentas, pero sí te lo dicen las normas. O sea, no digo que no esté en las normas, pero no te especifica. Es ahí es donde te digo que hay esas diferencias. Que La interpretación, ¿no? Ajá, exacto. Cuando ya no te especifica, habemos contadores que somos medio, no sé, que nos tienen que decir todo, ¿no? Exacto, pero sí, todo viene en las normas, todo. Pero bueno, espero te haya gustado un poco esta charla, plática, clase, y bueno, así Sí, seguiremos.